tomando diferencial total, ¿verdad? Em, es decir, que, por ejemplo, la primera ecuación, que es esta que tenemos acá, ¿verdad? Si nosotros tomamos diferencial total, sería básicamente, este sería el diferencial, ¿verdad? Es decir, que esta primera ecuación, eh, ¿cómo luciría en esta primera fila? ¿Qué debería yo escribir en esa primera fila? ¿Cómo está, profesor? Leonardo Pinto por este lado. En la primera fila debería colocar Fn O sea, y la primera Fk. fila sería separando variables endógenas y exógenas, ¿verdad? Sería de IE menos Correcto. FN de N, ¿verdad? Es decir, que si nosotros queremos escribir, vamos a escribirla de esta manera, ¿verdad? Sería de Y, de R, de P, de W y de N, ¿verdad? ¿Qué debería yo escribir para reproducir este lado de la ecuación, ¿verdad? Bueno, debería escribir un uno acá, que sería el que multiplicaría a de Y, ¿verdad? En todas las otras, o sea, sería cero, 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 ¿verdad? Y aquí sería menos uno, ¿verdad? Ese sería el resultado, ¿verdad? Y así debería ser con el resto de las ecuaciones. Todo el mundo está claro en que ese procedimiento lo hicieron para un Sí, caso de, profesor. de un modelo más sencillo, pero es muy fácil hacerlo para un modelo más complicado, ¿verdad? Claro que es diferente desenvolverse con un sistema de ecuaciones de cuatro variables o de dos variables, pero ahora tenemos cinco variables, es decir, que aquí tendríamos cinco columnas, cinco filas adicionales, ¿verdad? Que reproducirían exactamente la... em, pero nosotros podemos simplificar de manera notable ese... es más, eh, háganlo como ejercicio, ¿verdad? Primero escriban el modelo en ese formato de 5 por 5, ¿verdad? Eh, vamos a, em, eh, vamos a hacer eso, ¿verdad? Escribir el modelo en 5 por 5, que sería más o menos lo que empezamos a escribir acá, ¿verdad? Es decir, eso implicaría tener algo en este formato, ¿verdad? O sea, un sistema de ecuaciones de cinco variables y cinco ecuaciones. Pero nosotros podemos simplificar eso a un modelo en el cual tengamos una función de oferta agregada y una función de demanda agregada, ¿verdad? ¿Qué significaría hacer esa simplificación? Bueno, vamos a ponerle números a estas ecuaciones, ¿verdad? Vamos a ponerle, esta sería la ecuación 2, esta sería ecuación uno, pero ecuación 3. Esta sería ecuación 4 y esto sería ecuación 5, ¿verdad? Eh, si nosotros queremos simplificar para un modelo de oferta y demanda agregada, entonces nosotros podríamos agarrar ecuaciones uno hasta 3 y, y, y obtener la función de oferta agregada, ¿verdad? Em, eh, eh, y ecuaciones 4 a 5 eh, nos da, vamos a escribirlo así, obtenemos la función de demanda agregada, ¿verdad? Esa sería la manera de proceder, ¿verdad? Ecuaciones uno y 3 las consolidamos en una sola y obtenemos una función de oferta agregada. Por función de oferta agregada nosotros entendemos
una función en la cual tenemos los precios y el producto y eso equilibra el mercado de bienes, ¿verdad? Es decir, queremos obtener una función de oferta agregada de esta forma, o una función de oferta agregada de esta forma, o una función de oferta agregada de esta manera. Esas serían las tres posibilidades que tendríamos, ¿verdad? Em, Vamos a ver cómo hacemos esa consolidación, ¿verdad? Em, Vamos a hacer este caso para tenerlo como ilustración, ¿verdad? Tenemos estas tres ecuaciones. Tenemos f de n eh, igual a WP, ¿verdad? Y tenemos n igual a a n de WP, ¿verdad? En la cual esta NWP es una función que tiene pendiente positiva. Em, ¿Qué sería esa consolidación? Bueno, vamos a hacer el diferencial de todas estas ecuaciones para ver cómo hacemos la sustitución, ¿verdad? Em, Esta sería, esta f de n, es importante tener en cuenta que las funciones derivadas tienen como argumento las mismas variables de origen, ¿verdad? Es decir, que esto sería, el diferencial de esta segunda ecuación sería esto más f de n k de k igual al diferencial de WP, ¿verdad? Y esta sería la primera, esta sería la segunda. Y de n sería igual a n' de d sobre WP, ¿verdad? Eso sería, eso sería básicamente el resultado, ¿verdad? Em, con lo cual podemos despejar esta última ecuación, podemos escribirla eh, como de n sobre n prima, ¿verdad? Podemos sustituir en la ecuación 2 por, por esta expresión que la tenemos, que la tenemos acá, ¿verdad? Esta sería, esta sería la tercera, ¿verdad? Es decir, que podríamos escribir esto, eh, aquí tendríamos sobre n prima, ¿verdad? Y básicamente podemos resolver para el nivel de empleo, ¿verdad? Podemos resolver para dn, ¿verdad? Es decir, podemos escribir f de nk de k sería igual a que a uno menos n prima menos f de n. Esta sería básicamente, esta sería básicamente la ecuación que tendríamos cuando consolidamos esas tres cosas, ¿verdad? Es decir, que dn lo podemos escribir como qué. Vamos a escribirlo así, ¿verdad? Esto multiplica de k y esto sería uno sobre n prima sobre f de n, ¿verdad? Es decir, que en la primera ecuación, básicamente vamos a ver qué tipo de función de oferta tendríamos, ¿verdad? Sería de y, esto era lo que teníamos en la primera ecuación, ¿verdad? Em, es decir, que si sustituimos por dn, ¿verdad? Esto sería f de n k de k sobre uno menos, pero uno sobre n' menos f de n. Esto sería más f de k, eh, f de k, ¿verdad? Es decir, esto que tendríamos acá, ¿qué nos daría, verdad? Esto es justamente lo que llamaríamos la función de oferta. Ahora yo les preguntaría, ¿qué tipo de función de oferta sería eso en la cual únicamente lo que pasa con la oferta depende del stock de capital, que como sabemos es una función exógena, es una variable exógena? O sea, ¿qué tipo
qué tipo de función de oferta sería en ese caso particular. O sea, ¿cómo la dibujaríamos en ese espacio? Vertical, profe. Exactamente, ¿verdad? Sería un nivel de producción que Ya, únicamente variaría con respecto al stock de capital. No hay otra variable que lo afecte, ¿verdad? Eh, es decir, que si nosotros queremos representar ese, esa función de oferta únicamente pensando en dos variables, ¿verdad? Ahora estamos tratando de reducir ese modelo de cinco variables endógenas a uno en el cual solamente tenemos los precios y el producto. Eh, ¿Qué tipo de, qué sería lo que yo tendría que escribir acá? O sea, este coeficiente en el lado de los precios, ¿qué sería? Bueno, sería obviamente cero, ¿verdad? Porque lo único que está afectando al producto en este caso no hay efecto sobre los precios, ¿no? Eh, el, 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 el tipo de función de ofertas implicaría que aquí no hay, este coeficiente es cero, ¿verdad? Es decir, no hay efectos positivos o negativos sobre el nivel de producción. Viene dado y únicamente lo que ocurriría ahí sería por el lado de la oferta, ¿no? Por el lado de la oferta, únicamente lo que determinaría el producto es el stock de capital. Eh, y aquí obviamente tendríamos un uno, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el ejercicio que ustedes, porque es importante que tengamos cierta habilidad de traducir estos modelos es algo que una, una habilidad que ustedes deberían tener viendo ya sus cursos de macro. O sea, lo nuevo en esta materia es que estamos hablando de economía abierta, ¿verdad? Pero esa habilidad de escribir los modelos de distintas formas, de identificar qué exactamente es lo que pasa en los modelos en términos de los supuestos y cómo podemos modificarlo, es algo que es importante repasarla y tenerlo en cuenta. Lo que quiero que hagan, ¿no? Uno, agarren el modelo ese de cinco ecuaciones y cinco variables, ¿verdad? Y escribirlo en ese formato de las cinco variables y cinco ecuaciones, ¿verdad? Las variables decíamos que era de Y, de R, de P, de W y de N, ¿verdad? Escribir las respectivas, las respectivas matrices en cada uno de los casos, ¿no? Y yo diría que lo escriban de forma tal de que aquí también escriban un vector que sea, que sea de Y, de W y de K, ¿verdad? Es decir, que escriban, que escriban, ¿cuáles serían las dimensiones de esta matriz para que sea correspondiente cómo serían las dimensiones de esta matriz que tenemos acá? Si lo tres, escribo, es 5 filas y 3 columnas. 5 filas y 3 columnas, ¿verdad? Debería ser 5 por 3, ¿verdad? Em, Porque debería tener las cinco filas correspondientes a las cinco ecuaciones y las 3 columnas correspondientes a las 3 variables exógenas, ¿no? Y esta matriz aquí, ¿qué matriz qué dimensiones tendría? Ahí sería 5 por 5, profesor, Aquí ¿no? sería cinco por cinco, ¿verdad? Entonces, esa es la primera cosa que quiero que hagan. Lo segundo es escribir el modelo, eh,
vamos a hacer, escribir el modelo en su versión en su versión de oferta y demanda agregada, ¿verdad? Em, es decir, escribirlo de forma tal de que tengamos dos variables endógenas, que serían de y de P, ¿verdad? Y aquí pudiésemos escribir una matriz que, que tendría, que tendría de nuevo las mismas variables exógenas, ¿verdad? La cantidad de gasto, la cantidad de, de dinero y el stock de capital, ¿verdad? A ver, quisiera que escribieran las cosas de esta forma. Eh, y quisieran que respondieran qué es lo que está detrás de este modelo, qué es lo qué es lo que ocurre, ¿verdad? Para que para que haya una curva de oferta agregada que tenga estas características y entonces eh, vamos a ver, ¿no? Que calcular lo que llamaríamos eh, multiplicadores, ¿verdad? Es decir, cuál sería el efecto de variaciones en las variables exógenas eh, eh, ¿cuál sería el efecto de las variables exógenas sobre las variables endógenas? Eso es básicamente lo que estamos interesados en el modelo, ¿verdad? Es la discusión. eh, Ahora, sin necesidad de hacer el cálculo, yo quiero que hagan el cálculo, ¿verdad? O sea, el cálculo sería, bueno, cómo una variación en el gasto afecta el producto, cómo una variación en el gasto afecta los precios, cómo una variación en la cantidad de dinero afecta el producto, cómo una variación en la cantidad de dinero afecta los precios, cómo una variación en el stock de capital aumenta el producto, cómo una variación en el stock de capital aumentan, aumentan los precios o afectan los precios. Pero ahora, sin necesidad de hacer el cálculo, qué es lo que conoceríamos sobre sobre estos efectos? O sea, si nos imaginamos, si esa es si esa es la función de oferta agregada que tendríamos sin necesidad de hacer los cálculos, que pudiésemos decir. O sea, ¿cuál sería el efecto? eh, ¿Cuál sería el efecto de un aumento del gasto sobre el producto? Si sabemos que la función de oferta agregada, como acabamos de deducirlo ahorita, sería de la forma, ¿qué sería? Sería mayor que cero, profesor. En el ¿Qué, corto plazo sería positivo. Se corre la curva a la derecha, ¿no? qué, a ver, o sea, qué podríamos decir sobre este efecto y sobre este efecto? O sea, ¿qué efecto tendría la política fiscal o la política monetaria sobre el nivel de producto en ese modelo que estamos viendo? Aumentaría o disminuiría la demanda agregada, la oferta agregada, Bueno, pues. es la pregunta que estoy haciendo. No quiero que respondan repitiendo la misma pregunta. O sea, si, conociendo lo que sabemos de que el producto únicamente depende del stock de capital, ¿qué efecto tendría sobre el gasto fiscal o la política monetaria sobre el producto? Sobre, aquí Ignacio Goncalves, sobre la producción no tendría ningún efecto, pero sí tendría un efecto positivo en la demanda agregada. Eh, ok, pero ¿qué significaría entonces? Este multiplicador sería igual a qué? Sobre el producto sería igual a cero.
Cero, ¿verdad? Y este, El aumento en el producto, cambio. bueno, tú mismo lo Depende, dijiste, ¿verdad? Lo que haría es dependería, Cero, profe. desplazar Sería cero. la curva de demanda agregada, ¿verdad? ahí sería Pero mayor que tendría, cero. el producto viene dado por el stock de capital, es decir, que el efecto sería totalmente nulo, ¿verdad? Esto sería cero, ¿no? Em, Este obviamente sería positivo, lo que lo acabamos de calcular ahí, pero podríamos determinar cuánto va a ser el efecto. ¿Y qué pasaría con los precios? Dionardi Pinto por aquí, profesor, en el caso de los precios se incrementarían. Exacto, ¿verdad? Pero es lo mismo que estaríamos imaginándonos en el gráfico, ¿verdad? ¿Qué pasaría? La función, como ustedes decían, la función de demanda agregada estaría desplazándose, ¿verdad? Porque la función de demanda agregada sí está afectado por el nivel de gasto o el nivel de la cantidad de dinero. Eh, eh, y eso estaría ocasionando, bueno, que habría aumentos en el nivel de precios, ¿verdad? Em, eh, Ahora, ¿qué se les ocurre a ustedes que estaría? Bueno, ustedes deberían calcular, ¿no? Em, Deberían calcular, ¿verdad? ¿Qué ocurre con los salarios? ¿Qué ocurre con los precios, ¿verdad? Una de las razones por las cuales ocurre eso en ese modelo, ¿verdad? Y es por lo cual justamente parte de la discusión en macroeconomía es muy importante en relación a este tema de la flexibilidad de precios, ¿verdad? Porque ese es un modelo en el cual tanto precios como salarios son absolutamente flexibles, ¿verdad? Eh, de hecho, nosotros pudiésemos calcular ahí qué pasa con los salarios reales, ¿verdad? Em, pero quiero que se paseen por esta, primero por esta, por esta forma de plantear el problema, porque eh, a ustedes les parecerá a veces que la matemática eh, que para algunos pudiese resultar clarificadora de por dónde van las cosas. Pues, ustedes piensan en el modelo ISLMS que acabamos que ustedes acaban de ver, ¿verdad? Y entonces yo les pregunto, bueno, supongamos que la sensibilidad de la demanda de dinero es altísima. Es decir, la sensibilidad de la demanda de dinero viene dada por este parámetro, ¿verdad? Que es cómo reaccionan, bueno, vamos a escribirlo de esta manera, ¿verdad? Eh, el tipo de función de demanda de dinero es, para nosotros, es esta función que tenemos acá, ¿verdad? Depende de dos parámetros, que es la elasticidad con respecto al producto, que es lo que básicamente sería esa, bueno, no elasticidad exactamente, pero ese parámetro de alguna manera nos da la sensibilidad, ¿verdad? Y depende del otro parámetro, que es la sensibilidad a la tasa de interés, ¿verdad? Eh, Nosotros pudiésemos calcular, bueno, ¿qué pasa cuando la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés es muy alta, cuando tiende a infinito ese parámetro? Es bastante grande. Em, ¿Qué pasaría en esas circunstancias? Bueno, eso es algo que nosotros podemos responder analíticamente de una manera mucho más precisa que lo que lo hacemos desde el punto de vista gráfico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando nosotros escribimos el modelo de esta forma, ¿verdad? Que teníamos dos variables, que fue el ejercicio que ustedes hicieron, ¿verdad? Eh, Nosotros podemos calcular en este caso cuánto es cuánto es el, cuál es el multiplicador del producto, cuál es el multiplicador de la política monetaria, cuál es el multiplicador del gasto, cuál es el multiplicador de la cantidad de dinero. Y dependiendo de cómo aparezca este parámetro de la elasticidad de la demanda de dinero,
nosotros podemos responder de manera precisa qué va a pasar ahí, ¿verdad? Em, entonces, en ese sentido, la matemática nos ayuda un poco a identificar exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Claro, la matemática no es suficiente para explicar todo, porque nosotros para escribir el modelo tenemos que hacer algunos supuestos y tener algunas definiciones de equilibrio, etcétera, ¿no? Em, pero insisto mucho a veces ustedes de pronto tienen como una primera resistencia a hacer las cosas de esta forma. Una resistencia que es injustificada porque tienen las herramientas como para hacerlo. Es decir, han pasado por todos los cursos de matemática como para hacerlo, ¿verdad? Además que no es una matemática muy complicada, ¿verdad? Eh, pero es útil hacerlo de esta forma porque uno puede, eh, como les decía al principio, colocar las cosas de forma diferente y, y de esa forma, bueno, pues podemos llegar a un nivel de precisión adicional. Em, entonces, resumiendo, porque quiero que hagan esto para el miércoles, porque así los obliga, podemos avanzar un poco más rápido, ¿no? Eh, uno, escribir, eso que decíamos antes, ¿no? Escribir el modelo en su versión de 5 por 5, hacer la reducción a dos ecuaciones, una oferta y demanda agregada, y vamos a discutir en la próxima clase, ¿verdad? Que quiero que piensen en estas preguntas. Bueno, ¿cuál es el rol de la flexibilidad de precios, eh, de precios, em, básicamente de salarios y precios, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de la flexibilidad de esas variables en esos resultados? Em, ¿Qué tal si nosotros el modelo de el mercado laboral lo escribimos de esta forma? ¿Qué sería? eh, vamos a escribir el mercado laboral de esta manera. Es decir, esta sería la función de demanda, eh, demanda de trabajo. Y esta sería, quiero que piensen en esto, esta sería la función de oferta, de oferta de trabajo. Es decir, el mercado laboral sería algo parecido a Sorry, I esto, couldn't ¿verdad? find McCollum Road Una in El Sitio. función de demanda laboral que sería esta que tenemos acá y una de salarios que tuviésemos de esta forma. ¿Qué implicaciones tendría? La última parte de la tarea es qué implicaciones tendría introducir esta modificación en la función de oferta de trabajo, ¿no? Es decir, sustituir esta variable que tenemos, esta ecuación que tenemos acá, tacharla e introducir esto. ¿Qué modificaciones tendría eso? Em, y, em, y yo diría que eh, deducir la función de oferta de trabajo, de oferta de bienes, perdón, la función de oferta agregada eh, en en este modelo, ¿verdad? Porque fíjense, para un un poco refrescar el conocimiento que ustedes deberían tener de macro, ¿verdad? Eh, mucha de la discusión se traduce, mucha de la discusión en política económica se reduce al tema de la flexibilidad de precios. Recordemos que veníamos de un modelo como el modelo ISLM, en el cual asumíamos de entrada que los precios eran rígidos, ¿verdad? Eh, hicimos las modificaciones para, bueno,
salir de ese supuesto de la rigidez de precios y pensar en un mundo de flexibilidad total, tanto de precios como salarios. Eh, y ahorita con esta modificación estamos introduciendo el tema de la rigidez, pero no en los precios, pero sí en los salarios. Eh, y ustedes probablemente en macro le han dado vuelta a este asunto. Nosotros vamos a volver sobre eso en nuestro modelo de una economía abierta, porque además de precios y salarios, nosotros estaríamos introduciendo el tema del tipo de cambio, ¿verdad? Es decir, nosotros estaríamos pasando de tener dos precios nominales a tener otro precio que es el tipo de cambio nominal, ¿verdad? Y eso les va a servir, todo este repaso lo estamos haciendo porque eso nos va a servir a la hora de que veamos los datos estos que ustedes han recopilado, eh, que tenemos en Venezuela ahorita un episodio en el cual pareciera que estamos de nuevo en las puertas de un episodio inflacionario de cierta envergadura, ¿verdad? De hecho, ustedes han visto en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, el tipo de cambio se ha estado moviendo de manera acelerada y obviamente eso lo van a ver en los precios, lo están viendo en los precios de forma continua, ¿verdad? Em, entonces, cuando vemos variables nominales y lo que está pasando, bueno, es importante ver esa conexión entre lo que pasa en el área fiscal, lo que pasa en el área monetaria. Eso, como les dije, aspiro que ustedes hagan un trabajo sobre eso, viendo los datos, pero de pronto paseándonos por estas nociones de macro que ustedes han debido adquirir en el curso de macro, la secuencia de macro que han visto, que ahora estamos viendo una secuencia, una extensión hacia una economía abierta. Em, es bueno tener en cuenta esas, 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 ese marco teórico, ¿no? Em, em, Creo que no hace falta que les aclare más o menos el tipo de trabajo que quiero que hagan para el miércoles, ¿verdad? Pero es esto que estamos viendo más este problema adicional de qué hacemos con esta modificación y cómo reducir un modelo de 5 variables a un modelo de oferta y demanda agregada. Creo que ese es el propósito y creo que lo pueden hacer relativamente rápido. Em, ¿qué viene, no? Porque es importante, de pronto, no es como para abrumarse, ¿verdad? Pero nosotros, básicamente a ese modelo que hemos escrito antes, ¿no? Este modelo en el cual teníamos las cinco ecuaciones y las 5 variables, si ustedes piensan en cuáles son las modificaciones que hicimos, bueno, nosotros estaríamos agregando una modificación a esta ecuación, que es agregar las exportaciones netas, ¿verdad? Que es lo que agregar el tipo de cambio real acá, em, y básicamente agregar una sexta ecuación, que es el resultado del sector externo, ¿verdad? Es esa ecuación que escribíamos antes acá como em, eh, eh, y lo que viene es de alguna manera como aumentar la complejidad de las cosas y agregar, ¿qué sería? Una variable adicional que sería el tipo de cambio nominal y una ecuación más que sería el sector externo, ¿verdad? Es decir, que después que ustedes hagan esto, en realidad escribir un modelo en el cual tengamos una ecuación adicional y vamos a escribirlo acá, ¿verdad? Lo que viene es básicamente trabajar con un vector que en vez de tener 5, ¿qué sería acá? Sería, decíamos, agregar una variable adicional, que es el tipo de cambio nominal, y agregar una ecuación más, ¿no? Pero obviamente eh, vamos a intentar, porque lidiar con este tipo de cosas de pronto es más complejo, vamos a tratar de simplificar las cosas.
Así como a alguien se le ocurrió simplificar todo ese modelo, el modelo ISLM, y decir, bueno, los precios son rígidos. Bueno, nosotros vamos a tratar de hacer algo parecido, ¿verdad? Eh, pero quiero que se coloquen en la dimensión de que es más o menos las mismas cosas. Es decir, por eso es importante tener claro cómo movernos en ese mundo de los modelos, ¿verdad? Porque es básicamente también las mismas cosas. Y también es en cierta forma como las mismas discusiones, porque al final del día a nosotros nos interesa, bueno, qué políticas son más eficaces, cómo determinadas condiciones afectan que esas políticas sean más o menos eficaces, qué rol tiene la flexibilidad de los precios en estas cosas. Si ustedes se ponen a ver la misma discusión macro. Pero quiero que trabajen en esa tarea y lo hagan rápido porque obviamente vamos a ir agregando complicaciones y es importante que todos partamos de la misma base, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a dejarlo hasta acá porque estoy de tiempo más o menos complicado, pero nos veríamos el miércoles para continuar con esto y la asignación es para entrega el miércoles, ¿verdad? No para el próximo lunes, sino para el mismo miércoles. O sea que tienen poco espacio, pero creo que los va a ayudar para seguir mejor y, y bueno, estamos en contacto. Gracias. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias, Gracias, profesor. profesor.